tardes a todos y a todas. Gracias por acudir a este foro ciudadano que no sé si sabéis, pero bueno, comenzamos ya hace 2 semanas lo que llamamos dando color a Extremadura, porque consideramos que hasta ahora pues, se han hecho políticas que tiñen de blanco y negro nuestra tierra y necesitamos escuchar a la ciudadanía, escuchar a los colectivos, organizaciones, para darle el color que necesita Extremadura. Y bueno, antes que nada quería agradecer al Círculo de Jarandilla, a Aquilino y a todos los compañeros y compañeras que han estado preparando este encuentro. También obviamente al Ayuntamiento de Jarandilla, que nos ha cedido el local, y a todos vosotros y a todas vosotras por haberos acercado esta tarde. Para nosotras el medio rural, los pueblos, la vida en los pueblos es algo bastante clave a la hora de hablar de desarrollo, ¿no? Se suele decir que Extremadura es una comunidad autónoma eminentemente rural y lo cierto es que es así. Estamos viviendo un proceso de vaciado. Como sabéis, la España no está vacía, la España interior está vaciándose por culpa de ciertas políticas que nos condenan pues, muchas veces a ser zonas de sacrificio. Porque que la España interior, la España rural esté vaciada, al final beneficia a algunos, beneficia a aquellos poderes que quieren poner minas a cielo abierto, que quieren desembalsar para producir energía eléctrica barata. Bueno, pues favorece a ciertos intereses económicos que lo que quieren es que no haya gente, porque está vaciada de gente, no de recursos. La España interior, la España rural, es una España rica en recursos, por eso alimenta a la ciudad, por eso provee de energía y de agua a las ciudades, ¿no? Estamos en un modelo demográfico que es fallido absolutamente, ¿no? Lo vimos con la pandemia y lo estamos ahora también viendo con estas crisis energéticas. No podemos alicatar la España rural de placas fotovoltaicas, que además están en manos del oligopolio energético, para surtir de energía a unas ciudades cada vez más hacinadas, más concentradas, donde es casi difícil poder vivir con una calidad de vida digna y decente, ¿no? En cambio vemos cómo nuestros pueblos se van abandonando en busca de horizontes de mayor certidumbre laboral y también, ¿por qué no decirlo?, porque cada vez estamos careciendo de servicios más básicos en las zonas rurales, ¿no? Hace poco estuvimos aquí en Aldea Nueva y en Jarandilla disfrutando de algunas fiestas populares y hablábamos con los compañeros y compañeras de la necesidad de articular un sistema de movilidad, unos autobuses que realmente fueran útiles, con frecuencias que sirvieran a la ciudadanía y no lo que tenemos hasta ahora. También vemos como cada vez nuestra sanidad rural sobre todo está más deteriorada porque tenemos menos profesionales y porque cuesta más incentivar a los profesionales médicos para que puedan atender en las zonas rurales. Y como esto, con otras muchas cosas. Hemos cerrado escuelas rurales también aquí en Ladera, se ha cerrado esta legislatura, creo que fue la de Robledillo, y al final todo esto nos da un panorama pues un poco desalentador. Pero la realidad es que el medio rural es indispensable, lo que producimos en el medio rural es indispensable para la vida, con lo cual lo que deberíamos hacer es fijarnos en todas las fortalezas que tenemos, todas las oportunidades que tenemos aquí, ponerlas en valor y asumir que la lucha contra la despoblación y la lucha por unos pueblos vivos son políticas transversales que afectan a un montón de administraciones y que el objetivo pues tiene que estar claro, ¿no? Que es el de poder vivir dignamente, llevar vidas dignas en el medio rural y que las administraciones públicas tengan el compromiso de proveer de todo lo necesario para que así sea. Hoy pues vamos a poder charlar con gente que vive en el medio rural y algunas no viven en el medio rural, pero han estudiado en mucha profundidad lo que sucede en el medio rural, ¿no? Bueno, tengo que deciros que me da un poco de vergüenza tenerme a mí aquí detrás.
Además porque es una foto de hace 4 años y se nota lo mal que me ha tratado la política en estos 4 años. No se nota hasta cada vez más guapa. Me acaba de decir Teresa que casi no ve, hacia allá afuera. Pero te lo agradezco mucho, Teresa. Bueno, sí que te agradecemos. Pero bueno, sí que creo que es importante que nos pongamos entre todos a hablar, a proponer y que estos foros participativos que estamos teniendo sean lugares de encuentro, pero sobre todo de proposición, ¿no? De construcción. Sabemos lo mal que estamos, sabemos las deficiencias, las necesidades que tenemos tremendas en muchos ámbitos y es necesario obviamente denunciarlas y nos hemos pasado 4 años en Unidas por Extremadura denunciando muchas de ellas, pero creo que también es necesario hacer esa proposición, ese trabajo constructivo, porque destruir es muy sencillo. Destruir una idea es lo más sencillo que hay, pero construirla no es tan fácil. Entonces sí que yo me propongo que estos foros sean de construcción, ¿no? Bueno, empezamos por Silvia Soriano, que es una investigadora de la Universidad de Extremadura. Ella no vive en el medio rural, pero ha estudiado en profundidad el medio rural y cómo afecta a las mujeres. Y es muy importante que esto siempre lo tengamos en cuenta, porque al final, sin mujeres no hay vida en el medio rural, no hay futuro. Necesitamos entender cuál es el diagnóstico, por qué es más difícil, por qué se está envejeciendo tanto, se está masculinizando tanto la población en el medio rural y cómo podemos hacer para mejorar la vida y hacérsela más fácil a las mujeres que la habitan y a aquellas que tienen que venir, ¿no? Entonces, Silvia, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo, una de las cosas que siempre hemos querido hacer con el proyecto de investigación, que ahora hablaré un poco de él, ha sido ir a los pueblos a contar un poco los resultados y las conclusiones a las que hemos llegado, porque nos parecía que de alguna manera era como devolver el conocimiento que se nos había prestado, ¿no? Para poder hacer este trabajo. Entonces yo estoy encantada siempre de contarlo. Tengo muy poquito tiempo, entonces simplemente voy a dar unas pinceladas, pero tengo aquí chuletillas con datos, entonces si hay algún dato que os llame mucho la atención o que digáis, ay, pues cuál es el porcentaje que os sale de tal cosa, os lo busco y lo comentamos después, que tenemos un ratito. Yo, como decía Irene, no vivo en el medio rural, yo ni siquiera soy de Extremadura, que también creo que esto es importante explicarlo, ¿no? Cuando una habla, explicar desde dónde habla, ¿no? Y yo no soy de Extremadura, llevo 8 años viviendo en Extremadura, pero vivo en Cáceres, no vivo en los pueblos, pero sí que es cierto que cuando se nos planteó la posibilidad de hacer esta investigación, una de las cosas que nos llamaba la atención a mí, bueno, porque he coordinado el proyecto, pero al resto del equipo, era que nosotras trabajábamos temas de igualdad, de género, desde el feminismo y tal, ¿no? Entonces, cuando veíamos un poco la realidad de las zonas rurales y de los pequeños municipios, era que sí, que existe desigualdad, pero no encontrábamos datos. Es decir, no encontrábamos datos de cuál es esa desigualdad, o las mujeres se van más que los hombres, pero tampoco tenemos datos, no tenemos datos empíricos que nos permitan hacer un diagnóstico y decir esto está pasando de esta manera, lo suponemos, pero no teníamos los datos. Y entonces, con base a eso, empezamos a desarrollar el proyecto. Yo soy profe de Derecho, yo doy Derecho Constitucional, entonces, claro, esto también muchas veces llama mucho la atención porque nos dicen, bueno, pero este tipo de estudios se hacen más desde la sociología o desde otro tipo de disciplinas, pero nosotras éramos de Derecho, casi todo el equipo, menos una compañera de Estadística, que era la que nos hacía los numéricos. Pero nuestra pregunta era, bueno, cuando hicimos el proyecto, cuando lo pensamos, llevamos casi 15 años de legislación en materia de igualdad de género y demás. ¿Esto se está aplicando de la misma manera en las ciudades que en los pueblos? ¿Esto está funcionando de la misma manera? Muchas veces en Derecho, me perdonáis si tengo así como de formación profesional, si digo algo que no es eso, yo luego lo aclaramos. Pero en Derecho muchas veces como que nos paramos en, bueno, esto ya está en la ley, como ya está en la ley, solucionado, ¿no? Y muchas veces no analizamos si esas leyes efectivamente están cambiando la vida de la gente o hasta qué punto están llegando a todas partes o a todas las personas por igual, ¿no? Y ese era un poco nuestro objetivo. Con esas líneas queríamos plantear el proyecto. Bueno, el proyecto lo pensamos en 2018, que parece ya que hace una eternidad, porque todo lo que pasó antes de la pandemia es como si fuera el siglo pasado, y lo empezamos en 2019. Hemos estado hasta este verano, hasta 2022, durante 3
3 años y algo, porque bueno, administrativamente tuvimos el parón de la pandemia, que luego nos prorrogaron y tal, porque además nuestro trabajo en los pueblos iba a empezar en marzo de 2020, ya os podéis imaginar, claro, de repente todo se paralizó y hasta después del verano siguiente no pudimos empezar. Entonces, bueno, como decía, hemos sido gente de Derecho, desde la Facultad de Derecho, pero de distintas ramas, de la criminología, del derecho financiero, del derecho, yo soy de Constitucional. Hemos utilizado metodologías que para nosotras eran novedosas y para la gente de Derecho, por ejemplo, a nosotras nos dicen mucho que lo que hemos hecho no es Derecho, porque hemos ido a los pueblos, porque le hemos preguntado a la gente, porque hemos pasado encuestas, porque hemos hecho entrevistas, porque hemos hecho, bueno, nos hemos salido del ratón de biblioteca que se lee una ley o que se lee una sentencia, ¿no? Y entonces, desde determinados foros nos dicen que esto no es derecho, cuando en realidad para nosotras era mucho más importante, porque era analizar si la legislación que hay, si las leyes y las normas nos están afectando de todas las maneras por igual, ¿no? Y luego, desde un punto de vista un poco más teórico, que a nosotras nos interesaba mucho, era saber si el territorio puede suponer un elemento de discriminación, que ese también era un punto de partida, ¿no? Como os decía, yo soy de Derecho Constitucional. En Derecho Constitucional hacemos muchas cosas así como muy teóricas y hablamos de desigualdades y hablamos de qué cosas generan desigualdades, ¿no? El género es una de ellas, el ser hombre o ser mujer, el origen migrante, la edad. Hay muchas condiciones que nos hacen que la vida y las normas no nos afecten de la misma manera. Queríamos saber si el territorio también. Porque muchas veces en lo jurídico se analiza por territorio, pero tipo comunidad autónoma, ¿no? Si en esta comunidad autónoma tiene estas competencias y en la otra tiene otras, sí existen desigualdades, pero pocas veces se analiza dentro del mismo territorio, que es un poco lo que nosotras queríamos ver. Si en los pueblos pequeños la vida se ve afectada por las normas de la misma manera que en las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, pues con esta pequeña introducción os cuento. Claro, nosotros queríamos analizar, bueno, precisamente si esas leyes estaban teniendo en cuenta la realidad de los pueblos. Y claro, durante el tiempo que hemos tenido, porque sí que es cierto que en los últimos años ha habido como muchas políticas públicas y leyes en tema de reto demográfico, pero no en 2018 cuando nosotras lo pensamos, eso vino como después, ¿no? Pero también hemos ido viendo a lo largo de la investigación si todas esas normas y esas políticas en materia de reto demográfico, es decir, que los pueblos se nos vacían y que la gente se va, están teniendo en cuenta si existen diferencias entre mujeres y hombres, o entre personas migrantes, o entre personas de mayor o menor edad, si todo eso se está teniendo en cuenta, o estamos haciendo pues un café para todos y cada uno que se apañe como pueda, ¿no? Entonces, bueno, eso lo hemos ido añadiendo después. Hemos tenido muchas líneas de investigación, como os decía, no os puedo contar en detalle todo lo que hemos sacado de cada una, pero os voy a dar así una pequeña pincelada y luego pues podemos retomar con alguna de ellas. Por una parte, hemos analizado temas de gasto público, hemos analizado presupuestos autonómicos, estatales, de la Unión Europea y demás, ¿no? Y entre otras cosas hemos preguntado a los propios ayuntamientos hasta qué punto estaban o tenían conocimientos de perspectiva de género a la hora de elaborar esos presupuestos. Mayoritariamente, en una mayoría abrumadora, es que no, ni tenían la formación ni lo estaban teniendo en cuenta. Entonces, claro, muchas veces nos quedamos con, bueno, hay aquí una partida presupuestaria para temas de igualdad, que a lo mejor es que lo que nos están encontrando en los pueblos es un banco violeta, hacer una carrera por no sé qué, que puede estar muy bien, pero que al final esto no tiene un impacto real en la vida de la gente, ¿no? Pero a la hora de hacer un presupuesto, tampoco se están teniendo en cuenta cómo las medidas y cómo los dineros afectan de manera diferente a unas personas y a otras, ¿no? Hemos analizado temas de discapacidad y de dependencia, también de qué manera se están gestionando los cuidados en los pueblos, es decir, sabemos que los cuidados en España en general son femeninos, son informales y son familiares. Esto pasa en los pueblos y pasa en las ciudades. ¿Qué pasa? Que en los pueblos tenemos menos acceso a determinados recursos de ayuda, menos ayuda pública en este sentido y incluso mayor familiaridad de esos recursos, de esos cuidados, por así decirlo, ¿no? Hemos estado hablando con mujeres cuidadoras, les hemos preguntado cómo se sienten, cómo están viviendo estas tareas dentro de sus pueblos y la verdad es que ha sido muy enriquecedor, nos han dado algunas claves de qué cosas necesitaban, ¿no? Respecto del tema de la discapacidad, también, en general lo que hemos visto, me adelanto un poco a las conclusiones finales, es mucho paternalismo en las políticas públicas y en las normas, ¿no? Tanto con las mujeres, como con las mujeres con discapacidad, como en general, ¿no? Los estereotipos siempre están ahí, no solo en los propios pueblos, ¿no? Porque es como, bueno, es que en los pueblos hay muchos estereotipos, bueno, o no, pero desde los propios poderes públicos, es decir, de la misma manera
Yo siempre ponía el ejemplo, ¿no? En la pandemia, esta cosa de no puedes ir a recogerte los pimientos de tu huerto, pero sí te puedes meter en el Carrefour con 400 personas porque es mucho más seguro, porque esto se lo ha inventado alguien que esté en Madrid y que no tiene ninguna realidad, ningún contacto con esa realidad. Pues nos pasa un poco con las leyes, ¿no? Yo estoy en mi órgano legislativo, sea autonómico, sea estatal, si no tengo contacto con esa realidad, si no le pregunto a la gente qué necesita, pues probablemente mi estereotipo de cómo es una mujer que vive en un pueblo o cómo es una persona mayor que vive en un pueblo es la que me va a hacer o redactar esa norma. Entonces, bueno, en este caso las personas con discapacidad también hablaban mucho de los problemas que tienen de integración laboral, de cuidados, de servicios también, de atención especializada y demás, ¿no? Temas de guarderías, ¿no? Que para el tema de igualdad era un punto clave, pues lo que nos hemos encontrado no solo es falta de guarderías, sino que las que hay tienen unos horarios que no permiten a la gente tener una jornada laboral normal, ¿no? Porque a lo mejor te hablen a las 10 de la mañana y te cierran a las 2 de la tarde. Bueno, en algunas zonas, según las campañas de recogida y demás, amplían los horarios, pero en general, claro, lo que nos decían las mujeres era yo no puedo tener un trabajo con este tipo de guarderías. Claro, luego aquí también, algo que hemos intentado tener muy en cuenta es, desde un punto de vista interseccional, la realidad de mujeres migrantes, porque sí que es verdad que a nosotras, las mujeres por lo general sí que nos decían que la crianza en el pueblo les resultaba cómoda, que les resultaba fácil porque tenían una red familiar de apoyo importante, pero las mujeres migrantes, por ejemplo, que no tenían esa red familiar o que venían solas o que no tenían esto. Entonces, si no tienes servicios públicos que te apoyen para la crianza y para los cuidados y tampoco tienes una red familiar, claro, muchas veces pensamos, bueno, pues en el pueblo como tengo red, es mucho más fácil criar. Bueno, depende de quién seas, depende de dónde vengas, ¿no? Y ese tipo de cosas también tenerlas muy en cuenta. Respecto a temas de transporte, de vivienda, hemos analizado, bueno, mujeres que tenían vivienda en propiedad, coche propio, vehículo propio, porque otro de los elementos que hemos analizado mucho es el tema del transporte público, que supongo que saldrá más, pero claro, partiendo de la base que las mujeres conducen menos que los hombres y especialmente a partir de cierta edad, porque esa era otra cosa que nos decían, bueno, no, pero eso ya no pasa, eso es con las mujeres más mayores, bueno, las mujeres más mayores, que pasa que ya han dejado de existir, y luego que también, bueno, pues las capacidades para conducir a todos y a todas se nos van deteriorando con el tiempo, ¿no? Y el hecho de que ahora las mujeres jóvenes dispongan de coche y conduzcan no significa que siempre vaya a ser así. Entonces, saber cuántos coches en propiedad, cómo se utiliza ese coche, también lo hemos preguntado mucho, porque claro, si solo hay un coche en la familia, por lo general lo utiliza el padre, si hay hijos en edad de merecer, lo utilizan los hijos, ¿no? Pero al final ellas son las últimas que lo pueden utilizar. Y claro, luego al analizar las redes de transporte público, como ya se ha comentado, que son deficitarias, son inútiles. Claro, la gente muchas veces directamente preguntábamos, ¿no? ¿Por qué no utiliza el transporte público? Pues porque no hay, directamente, ¿no? Hemos analizado, por ejemplo, a nivel comparativo, experiencias de transporte a la demanda que existen en Castilla y León y que existen en Portugal, a ver de qué manera esto podía ser interesante, y son experiencias interesantes, luego las podemos comentar, pero bueno, que de alguna forma algo que favorezca la vida de la gente, ¿no? Pero algo tan sencillo que nos decían, que esto sí que se ha recogido, bueno, se ha recogido con ese lenguaje en la Ley de Reto Demográfico de Extremadura. Claro, que nos decían, es que claro, el autobús llega a Navalmoral a las 9 o a las 9:30 y me ponen la cita en el hospital a las 9, ¿sabes? Es como algo tan sencillo que en principio debería ser gratis, ¿no? Decir, bueno, pues vienes de tal pueblo, hasta tal hora no me llega el autobús, voy a ponerte la cita media hora después. Pues ni siquiera eso era capaz de hacerse, ¿no? Algo que en principio, bueno, pues resultaba simplemente una cuestión de coordinación. Para el tema de la sanidad, a ver, la atención, o sea, ya sabemos que el tema sanitario es complejo y que es deficitario y que que carece de recursos, pero cuando hablamos de cuestiones específicas de salud de las mujeres, claro, el tema de las revisiones ginecológicas en cada zona se hacen de una manera diferente. Se hacen por los médicos de cabecera o no se hacen, o te tienes que ir a desplazarte no sé dónde. Esto, atención especializada en el sentido de en momentos de menopausia, tema de fibromialgia, de este tipo de cuestiones también, o de orientación familiar, como se dice, ¿no? A la hora de este tipo de situaciones hay mucho déficit también en los pueblos y las mujeres nos lo han manifestado así, ¿no?
hemos analizado deporte, por ejemplo, porque una de las cuestiones que nos llamaba mucho la atención en la investigación era el tema de que, claro, la normativa nos dice que a partir de los 14 años ya no puede haber equipos mixtos que estén federados, y eso implica que las chicas dejan de practicar deporte. Porque como hay menos, no hay equipos femeninos en los pueblos, y entonces o te toca irte a Mérida o a Cáceres o a tal, que es donde hay equipos femeninos, y entonces las echan de los equipos. Y bueno, y además de eso, pues hemos estado analizando un poco más cuestiones relacionadas con esta cuestión. El trabajo agrario, que bueno, supongo que también se comentará, ¿no? Pero bueno, la famosa titularidad compartida que no es útil para la vida de las mujeres, que es prácticamente inexistente. Sí que es cierto que durante el periodo del proyecto se han ganado muchas titularidades compartidas en Extremadura. Cuando empezamos creo que había 19 y ahora creo que hay 100 y pico. Pero vamos, que sigue siendo el 0,01% del total. Respecto a temas de seguridad, por ejemplo, existe percepción de inseguridad en los pueblos, que esto también es como un mito desde las ciudades. Los pueblos son tranquilos, en los pueblos no hay problemas de seguridad, no hay robos, no hay delitos, y esto no es cierto. La gente manifiesta inseguridad, sabemos que hay muy pocos servicios policiales, y los que hay además están mal gestionados, se tardan mucho en llegar de unos puntos a otros. Los cuarteles de la Guardia Civil cierran los fines de semana y cierran por las tardes muchas veces, entonces a la hora de interponer una denuncia o te esperas al lunes o te tienes que desplazar, ese tipo de cuestiones. Todo esto que estoy contando lo han ido analizando personas diferentes, ¿vale? Yo simplemente hago aquí un resumen, ¿no? Pero esto, por ejemplo, lo ha hecho un compañero de criminología que ha analizado en tiempo y también en eficacia cómo sería mancomunar servicios policiales, por ejemplo, entre municipios, que ahora mismo solo se permite entre municipios limítrofes, pero claro, si hay otro pueblo de por medio ya no se permite la posibilidad de hacer cooperación entre policías, ¿no? Y este tipo de situaciones también son complejas, y luego todo acaba relacionándose. Yo que estaba analizando violencia de género, por ejemplo, para el seguimiento de las órdenes de protección y tal, es todo un problema, ¿no? Todo un problema, no solo el seguimiento de las órdenes de protección, todo el sistema de atención a víctimas de violencia de género es revictimizante. Para empezar, claro, tú interpones una denuncia, el equipo de atención psicosocial del juzgado solo está en Cáceres o en Badajoz, por lo tanto eso ya implica un desplazamiento, más luego el desplazamiento que te corresponda a los servicios de tu zona, pero si necesitas acogida te tienes que desplazar a la Casa de la Mujer, que está en Cáceres o en Badajoz. Pero si después los juzgados, ahora porque en Cáceres ya hay un juzgado especializado, pero hasta ahora no lo había, y entonces exige otro desplazamiento más. Al final, bueno, son multitud de desplazamientos, y si solo fuera eso, pero la atención, la asistencia letrada es muy deficitaria. Y al final un poco como nosotras siempre intentamos explicar que si tú estás en una gran ciudad y el abogado que te toca no te gusta, pues te coges el metro o te coges el autobús y vas a buscar otro, pero en el pueblo probablemente no haya más. Y esto si tienes suerte y viene el abogado a atenderte, ¿no? Hemos analizado, por ejemplo, si existía formación en quienes toman las denuncias en revictimización o en atención especializada, y no la había tampoco, por lo tanto se genera, ¿no? esta vuelta a la victimización, dificultades de acceso a la justicia, ¿no? Directamente, muchas veces la gente ni siquiera accede a los servicios de justicia porque implica desplazamientos o de atención con la administración. Antes he visto un cartel ahí que le iba a hacer una foto, ¿no? Porque era por lo de la renovación del DNI, ¿no? Por unos días, que esto al principio de nuestro proyecto ese tipo de cosas no se hacían. Por ejemplo, para la hora de pedir un certificado electrónico la gente se tenía que desplazar. Entonces cualquier trámite que tenías que hacer con la administración tenías que desplazarte para hacer la identificación, ¿no? Entonces este tipo de situaciones, si no se conoce esa realidad, no se terminan de detectar, ¿no? Y luego temas de participación política que también hemos analizado. Bueno, las mujeres participan menos en política institucional que no en política, porque en política participan más que en las ciudades, a nivel de asociaciones, a nivel de movilizar los pueblos y demás, participan mucho, pero luego en la política institucional son menos. La paridad en las listas no afecta a los pueblos pequeños, y luego hemos analizado, bueno, situaciones de violencia y de acoso contra las mujeres que participan en política y que hace que repitan menos en sus cargos y que estén durante menos tiempo. Entonces, por ir concluyendo, y si os interesa algún dato concreto de todas estas pinceladas que he ido diciendo, bueno,
que evidentemente el territorio es un factor de discriminación, las leyes no se están aplicando de la misma manera si vives en un pueblo pequeño y alejado a 1 hora y media del núcleo poblacional más grande, no están teniendo la misma eficacia. Y luego que lo que nos hemos encontrado mucho en la normativa son estereotipos de género. Estereotipos en el sentido de considerar a las mujeres como reproductoras, es decir, las mujeres es interesante que estén en los pueblos porque son las que paren, básicamente, ¿no? Y esto también es aplicar un estereotipo. No se está teniendo en cuenta la realidad de las mujeres migrantes o se les aplica estereotipos, ¿no? Una de las cosas que nos hemos encontrado son dificultades con el idioma, pero lo que te dicen los poderes públicos es que los maridos no les dejan aprender y yo siempre les decía, pero tú has ido a preguntarles, porque las que yo he hablado te dicen que sí, pero que sí quieren aprender, pero que no hay servicios para aprender. Y en general mucho paternalismo, ¿no? Es lo que hemos identificado en esas normas. Entonces, bueno, pues así como grandes pinceladas, pues era un poco lo que os quería comentar y como os decía, luego si queréis algún detalle más concreto, pues lo vemos. Pues la verdad que es un lujo poder tener a Silvia hoy aquí y que nos explique las conclusiones de ese estudio tan importante y tan interesante y tan necesario para, yo creo, definir y describir las políticas. Gracias a una de las conversaciones que tuvimos hace tiempo en la Ley de Reto Demográfico, que sabéis que se ha aprobado esta legislatura, que no es obviamente la ley que nos hubiera gustado, pero que es una ley que ha nacido por el consenso de todas las fuerzas políticas. Y creo que al final también hay que poner en valor el consenso para muchas cosas, porque al final, pues aunque no es tan ambiciosa como a lo mejor nos hubiera gustado a nosotras, sí que creo que al haber nacido el consenso, pues es un compromiso por parte de todas las fuerzas políticas, independientemente de quién llega al gobierno, tiene que asumir ese marco legislativo como una hoja de ruta y bueno, creo que eso es positivo. Pues hablando un día con Silvia y hablando de algo tan básico como que el transporte pudiera estar sincronizado con las citas médicas en las cabeceras de comarca donde se encontraban los especialistas, pues conseguimos integrar eso en la ley. Ahora esperamos que sea factible y que realmente se cumpla, pero que creo que diagnósticos así son importantísimos luego a la hora de hacer las normas, ¿no? que nos rigen. Bueno, pues pasamos a hablar ahora con Begoña Bennett, directora del programa Impulsa Pausa. A veces en Extremadura, se lo decía antes a Begoña, hacemos cosas que están a la vanguardia de todo el país y no somos capaces de sacar pecho ni de llevarlo por bandera. Y aquí en Extremadura se hacen cosas interesantísimas y sobre todo en las zonas rurales. En las zonas rurales se están haciendo cosas que no se hacen en otros lugares. Y este proyecto precisamente es uno de ellos. Así que dejo a Begoña que lo explique y que nos lo cuente. Muchas gracias por esa introducción. Y nada, conozco a ti también porque has planteado un panorama, bueno, un poco duro, ¿no? Pero que no deja de ser real también. Bueno, pues sí, soy Begoña Bennett, soy la directora del programa Impulsa Pausa. Ofrecemos inversiones rurales a jóvenes entre 16 y 21 años que tengan su proyecto personal estancado. Esto es que no hagan nada con su vida, a nivel formativo, laboral y que además a nivel personal o emocional pues se encuentren con ciertos desequilibrios, ¿no? Tengan o no tengan diagnósticos de salud mental. Yo soy educadora social, amo mi profesión, desde siempre empecé muy jovencita, con lo cual llevo muchísimos años, más de 25, trabajando con jóvenes en contextos principalmente de vulnerabilidad social y después me he ido formando en trastornos de salud mental en infancia y en juventud. Pues el TDAH, los trastornos de conducta que están tan a la orden del día, ¿no? Nosotras en los recursos los que trabajamos, pues eso también está al orden del día, ¿no? Entonces yo veía como la necesidad de tener que formarme, ¿no? En esto para comprender un poco más de dónde vienen esos comportamientos. Esto fue muy útil y muy importante, no solo como profesional de la intervención social, sino para poder elaborar después este programa. Una de las peculiaridades que tiene este programa y que lo hace único es que los chicos y las chicas vienen de uno en uno, es unipersonal. No admitimos de momento grupos, aunque es posible que con el tiempo acabemos abriendo un ala con grupos reducidos. Yo os cuento un poco ahora.
como digo, llevo muchos años trabajando en intervención social desde las entidades públicas y privadas. Actualmente trabajo en una residencia de menores en la Comunidad de Madrid y bueno, pues allí se trabaja siempre en grandes grupos, ¿no? Yo allí veía cuál era el panorama que nosotras, que la institución, les estábamos ofreciendo. Sobre todo hay una edad que es muy importante, que es la de los 16 años. A los 18 años, los chicos y las chicas con los que trabajamos dejan de estar tutelados por la Comunidad de Madrid o por cualquier comunidad autónoma, esto es una ley nacional, ¿no? Y bueno, si tienen un proyecto de vida más o menos estable o que trabajan o que tienen estudios, se les da como una continuidad, una asistencia legal y de recursos hasta los 21 años, y si no tienen nada, pues a los 18, pues hasta luego, Lucas. Un poco este es el panorama. Entonces, este programa se idea un poco partiendo de toda esta experiencia personal mía y sintiendo que yo estaba un poco contribuyendo a lanzarles un poco al vacío, porque en realidad no solamente que a los 18 se quedan un poquito en la calle, sino que lo que les estábamos ofreciendo de las instituciones era humo, en realidad, era abocarles a un sistema donde pues tenían, no sé cómo decirlo, que suene fino, ¿no? Pero es un sistema feroz y voraz con ellos y con ellas, que no tienen formación ninguna, que se lanzan al mercado laboral sin ningún tipo de formación ni de titulación. La mayoría de ellos no terminan la secundaria. Comienzan periodos formativos relacionados con los oficios que no acaban de terminar tampoco. O sea, el abandono escolar y el absentismo es altísimo. Claro, todo esto viene, no es gratuito, todo esto, claro, son chicos y chicas con un dolor emocional y familiar, con una desestructuración familiar muy fuerte. Entonces, pues su situación personal pues no les permite sentarse a estudiar 2 horas para un examen, o sea, es que la cabeza les muy bien. No acaban terminando los estudios, les ofrecemos trabajos precarios, muchas horas, poco salario. A los 18 años la mayoría de ellos se van sin ningún tipo de seguridad de que tengan una vida estable, digamos. Y en un momento dado pues empecé a pensar que yo estaba contribuyendo a esto, ¿no? Y que a mí no me parecía que les estuviese ayudando en mucho, ¿no? En un momento determinado, yo me vengo a vivir aquí a La Vera, yo ya llevo con mi familia 9 años, y entonces entre esta conjunción de mi formación y experiencia profesional, sobre todo en Madrid, de mi experiencia de vida en el campo y de mi frustración de cómo se trabaja a nivel metodológico y de estrategias con la juventud, sobre todo, como digo, en contextos de vulnerabilidad social, pues se idea Impulsa Pausa. Impulsa Pausa sobre todo lo que pretende es ofrecer el modelo de vida en el campo a estos chicos y estas chicas para que lo contemplen como un modelo de vida posible de cara a su futura autonomía. O sea, el modelo urbano está bien para que lo quiera y hay muchísimas opciones y muchísimos recursos. Todo esto cogido con pinzas porque ya acabo de explicar cuál es el panorama para este tipo de población. Y el modelo de vida en el campo era algo que no se les estaba ofreciendo. Entonces yo aquí estuve, pues de a poquito fui conociendo a gente, fui conociendo los recursos a nivel laborales que había, y yo sobre todo en los momentos de primavera, verano, incluso también en temporada, ¿no? La recogida del higo, la recogida del tabaco, yo me encontraba con que había muchísimas empresarias que no tenían trabajadores en hostelería, que no encontraban camareros, en la recogida, como digo, de determinados productos, porque también había dificultades. Ya no me meto en las condiciones, ¿vale? Pero sí que lo que me llegaba era que necesitaban personal, ¿no? Y decía, bueno, pues puede ser que alguno de mis niños, ¿no? Como digo yo, quizás esto les venga bien, ¿no? Entonces, idea Impulsa Pausa. Impulsa Pausa, como digo, ofrece inversiones rurales de 10 o de 21 días, ¿vale? Vienen de uno en uno. Y tenemos una batería de actividades, que esto ahora lo voy a contar también porque para mí es la llave de oro del programa, que es la red de mecenazgo social. Ahora mismo tenemos más de 45 actividades disponibles para que ellos y ellas elijan. Entonces eligen un oficio a realizar siempre el mismo en el horario de mañana,
y por la tarde estaría el bloque de ocio saludable. Entonces eligen una actividad deportiva, una cultural, una artística y una entidad donde realizar voluntariado. El programa se desarrolla de forma íntegra en la comarca de La Vera, aunque es verdad que tenemos mecenas en Navamoral o en Talayuela. Y durante el fin de semana les ofrecemos inversiones más relacionadas con la naturaleza. Pues el primer fin de semana pues, vamos a un camping, al Jerte o a Monfragüe, hacemos una inversión más relacionada con la naturaleza, ¿no? Y el medio natural. Lo del voluntariado social es clave también, es importante porque es una manera de que ellos devuelvan todo el tiempo y todos los conocimientos que la red de mecenazgo les ha ofrecido, porque la red de mecenazgo está conformada por empresas, instituciones, autónomos y autónomas y particulares que de manera altruista ofrecen lo que saben hacer de manera profesionalizada. Es decir, diría que el 80 o el 90% son profesionales en activo de aquello que ofrecen a los chicos y a las chicas. Tenemos a los cabreros que están en Roblerillo, o tenemos a la pintora que se dedica exclusivamente a eso, o una empresa de restauración, carpintería, ¿vale? Etcétera. Tenemos un campamento base donde ellos se quedan. Yo ya hablo en plural, pero es unipersonal, ¿vale? Digamos que el campamento base está en Los Ar de la Vera y de ahí nos desplazamos a donde esté el mecena en cuestión, ¿vale? Esto es un programa de transición a la vida adulta. Empezamos las edades elegidas son de los 16 años porque ya no están obligados a estudiar y sí que pueden empezar a trabajar, y hasta los 21 años, que ya me están diciendo que lo alargue un poquito más, hasta los 21 años porque es lo que a nivel institucional se les permite, como os decía antes, dar una cobertura, asistencialista, pero bueno, una cobertura a estos chicos y a estas chicas. Por eso se eligen esas edades. Y como es un proyecto de transición a la vida adulta, se le sitúa en el centro de la acción, es decir, el equipo no tomamos casi ninguna decisión sin contar con él o con ella. Entonces, lo primero que tiene que hacer es venir de manera voluntaria. Aquí no admitimos a nadie que venga de forma obligada. ¿Por qué? Porque no funciona, porque ya lo sabemos, es decir, todo lo que sea obligado o forzado va a salir mal de partida. Entonces, lo que queremos es que esto salga bien desde el inicio, y lo primero que tiene que hacer el chico o la chica que venga es venir de manera voluntaria. Generalmente el protocolo es que nos llama la mamá, generalmente, también aquí el enfoque de género está, pues igual voy a poner un ejemplo, de 10 llamadas, pues 9 las hace la mamá y 1 la hace el papá. Esto en términos generales. Las familias llaman bastante desesperadas porque ya llevan todo un tiempo de no saber qué hacer con su hijo o con su hija, porque ha dejado el instituto y es que va pasando el tiempo y no sabe qué hacer y no le gusta nada. Y se van generando problemas en casa, de convivencia, de falta de límites, de disciplina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nos llaman ya muy desesperadas. La primera conversación suele ser larguísima porque nos cuentan un poco cómo está la situación en casa. Entonces, yo le cuento el programa, les invito a ver la página web y a su vez le invito a que, junto con su hijo o con su hija, pues vea lo que es el programa. Y que si el chico o la chica al final quiere venir, pues que ya me llame y nos ponemos en contacto. Entonces, a partir de ahí, digamos que el equipo lo que hace es dejar a la familia en un segundo plano. Porque aquí el protagonista, al ser un proyecto de transición a la vida adulta, es el chico o la chica, ¿no? Entonces, ahí ya se inicia unas conversaciones donde pues él o ella se hace una videollamada, nos cuentan un poco las actividades que quieren realizar, se hace un cronograma a medida, absolutamente todo es exclusivo, es personalizado, porque tiene ese enfoque terapéutico. Y esto es la clave de este programa. Es decir, ¿2 minutos ya? Sí. Esto es la clave de este programa. Muchos me dicen, claro, es que atiendes a muy poca población al año. Sí, pero es que si yo lo amplío a 10 o a 15 personas, esto no tendrá los resultados que estamos teniendo. Los resultados que estamos teniendo están siendo al 100% formidables. Yo misma me estoy sorprendiendo, la verdad, de los resultados. A nivel de vínculo, de confianza, al 5º o 6º día nos están empezando a contar ya realmente qué es lo que está pasando, porque siempre decimos, ¿no?, que cuando un chico o una chica en esas edades, con esa vitalidad y esa ganas de comerse el mundo, no se lo come y lo que hace es quedarse en casa sin hacer nada, es que hay algo más, algo pasa ahí, ¿no? Entonces, en Impulsa Pausa lo que intentamos hacer es descubrir cuál es la herida, la herida emocional fuerte, ¿no? Y entonces con el chico y con la chica intentamos poner sobre la mesa, identificar cuáles son esos patrones disfuncionales que no le están permitiendo tener una vida normalizada, ¿no?
Entonces realizamos de manera paralela actividades de educación emocional para identificar no solamente qué es lo que está mal, sino qué recursos tienes para afrontar cuando llegues a tu casa estos problemas que te van a seguir viniendo, porque tú has venido aquí y estás generando una serie de cambios, pero es que tu familia sigue en el mismo punto, ¿no? Entonces tú cuando llegues vas a ver unos cambios en ti que no vas a ver en el punto, en tu casa, ¿no? en tu entorno más cercano. Entonces, que sepas que tienes que disponer de estos recursos personales que ya sabemos que están aquí para ir afrontando poco a poco las desavenencias que vayan viniendo, ¿no? Una chica que vino, por ejemplo, una actividad tan básica como es hacer macramé, ella tenía muchísimos problemas de ansiedad, con crisis nerviosas, bueno, ataques violentos incluso, entonces ella descubrió que a través del macramé se relajaba. Entonces, cuando ella empezaba ya a notar, porque ellos lo notan, ¿no? Cuando empiezan esas señales del alma que el cuerpo da, ¿no? Pues palpitaciones, lo típico, ¿no? Pues ella lo que dice, uy, esto me va a dar, pero lo que hago, me cojo mis hilos y me pongo a hacer macramé. Eso es una actividad que ha realizado y que ha conocido en Impulsa Pausa. Otros chavales que han venido que tenían unas conductas de calle, lo que ha favorecido este programa es a tener pistas sobre aquello que quieren realizar a nivel formativo. Actualmente, un chico que ha estado después de 6 meses sin hacer nada, con muchos problemas en casa y fuera de ella, ahora mismo está cursando un certificado profesional. Otra chica que vino también de Donosti, porque esto tiene ámbito nacional, pues también, ella lo que sabía era que no, que quería estar en casa, que se quería marchar, bueno, pues ha movido ficha. Todos se van moviendo algo de su vida que les permite estar mejores, ¿no? Y ya por último, y con esto cierro, este programa no solamente sirve a nivel personal para estabilizar a estos chicos y a estas chicas y ayudar a sus familias, sino que además ayuda al repoblamiento rural. Porque el 50% de los chicos y las chicas que hemos tenido, si nosotras les hubiésemos ofrecido una casa con una supervisión educativa, se hubieran quedado a vivir aquí en la comarca. Pues pasamos ahora con Cristina Díaz, ¿verdad? Tengo un lío entre Díaz y Díaz, me pasa con Yolanda, que no tengo que pensar. Sí, prima mía. Bueno, pues Cristina es agricultura ecológica y es verdad que el medio rural no es solo agricultura, que muchas veces pecamos los agraristas, yo me siento agrarista, en plantearnos como la agricultura como la clave de bóveda del medio rural. Pero tenemos que comer y la comida se produce en el medio rural, con lo cual sí que creo que es una actividad esencial para nuestras comunidades rurales y además en la crisis que estamos inmersos ahora mismo en la agricultura, con precios por los suelos, con los costes de producción desbocados de la agricultura petrodependiente, pues es más necesario, aún que nunca creo, mirar hacia otros modelos de agricultura que permiten producir no solo de una manera más sostenible, que es muy importante, porque aparte de una guerra y una emergencia sanitaria, estamos viendo una emergencia climática que es incluso más preocupante aún si cabe, porque va a afectar a toda la sociedad. Y hay que mirar hacia modelos más sostenibles, pero también modelos que a día de hoy tienen más certidumbres. Tienen más certidumbres y generan mayores rentabilidades, ¿no? que también es importante. Y la agricultura ecológica además está siendo, a mi juicio, un elemento, como lo que contaba Begoña, de fijación poblacional. O sea, la gente joven se siente mucho más atraída por la agricultura ecológica, la ganadería ecológica, que por modelos que han visto en su casa reproducirse, que ha hecho que sus padres estén asfixiados con créditos bancarios imposibles de pagar y con modelos que al final pues estás viendo que no tienen futuro, ¿no? En cambio, la agricultura ecológica crece, la ganadería ecológica también crece y yo creo que son modelos a los que hay que potenciar. Por desgracia, Extremadura es la comunidad autónoma que porcentualmente menos ha crecido en superficie ecológica de toda España. Que os sorprenderá este dato, porque teniendo como tenemos el entorno que tenemos, ¿no? Que parece como que aquí es mucho más sencillo poder hacer agricultura y ganadería ecológica, pues los poderes públicos no están por la labor y somos la comunidad autónoma que menos ha crecido en superficie de todo el país. Y esto solo tiene una sencilla explicación, y es que falta voluntad política, claramente.
Entonces, todo tuyo. Ya os he explicado todo. Que va. Solo decirte que hay que cambiar y no hablar de agricultura ecológica, porque esa es la que están haciendo para, digamos, quitar la convencional y poner la ecológica, pero con el mismo modelo de grandes extensiones, con explotación de trabajadores y demás. Si pensamos en pequeñas parcelas, en pequeños cultivos, en la agricultura más parecida a la tradicional, hablamos de agroecología, hablamos de biodiversidad, que es lo que hacemos. Vivo en una finca, aquí en Aldea Nueva de la Vera. Tenemos en esa finca variedad de cultivos. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos vivir de ella. No podemos vivir porque no hay manera. O sea, tendrías que producir toda la extensión de la finca para poder cubrir gastos de la finca y de la vida. Y una de las cosas que pasan, por lo que no hay apoyo institucional a la forma que yo llevo la finca, es que, por ejemplo, mezclamos nogales con castaños. Y es que eso para la PAC y para el Eso no entra en el SIPAC y para el ordenador. no sé qué, no entra, porque no puedes mezclar los cultivos. No entra. No entra. Si queremos cultivar, o sea, los robles no se pueden poner en ecológico. Aunque tú tengas una zona de la finca que es un robledal, que es, en fin, medioambientalmente lo que aporta, ¿no? No entra. Solamente te dan ayudas de la PAC, que tan nombrada está siendo la reforma de la PAC para los agricultores y no sé qué. Para los agricultores siempre en masculino, porque no te puedes ni comprar unos guantes porque no hay de talla que no sea XXL. Y siempre ellos, la representación en todos los estamentos lo tienen siempre los hombres, ¿no? No tenemos voz más que como apoyo a las tareas agrícolas, ¿no? Más allá de la titularidad. La PAC o cualquier tipo de ayuda solamente son para cuando tienes ya mucha extensión. Te dan las ayudas al olivar ecológico a partir de una extensión de una hectárea. No hay posibilidad de que tú tengas aquí o en todas las comarcas del norte de Extremadura hay pequeñas parcelas, pero tú no juntas una hectárea para que te puedan dar una subvención a la agricultura ecológica. Entonces, por eso estamos queriendo cambiar de agricultura ecológica y nombrarlo como agroecología. Ahí es donde tenemos también la biodiversidad, que nos permite que si hay una caída de precios del producto que sea, si tenemos variedad, podemos resistir. Si tenemos un monocultivo, aunque sea en ecológico, y entra un virus a la manzana, pues no hacemos nada, o a las naranjas de Pepe no estarían igual de ricas. Si no estuvieran también entre medias y con una asociación de cultivos y con el trabajo que se les da. Iniciativas locales para salir adelante con esta producción, estamos en varias. Estamos en una asociación de agricultura ecológica que se llama Tierra Sana, que estamos gente que vive de la producción ecológica. No es que hagamos la agroecología como nuestro hobby o nuestro... Yo sí tengo que trabajar para luego el trabajo de la finca porque no vivo de ello, pero sí hay gente que en Tierra Sana que vive de ello. Y desde ahí reivindicamos el papel que la agroecología tiene, hacemos jornadas para que la gente conozca la agricultura ecológica. Muchas veces hay muchos prejuicios contra lo ecológico porque ya vienen estos del ecológico a decir que es maravilloso, pero a mí no me la dan. Entonces hay muchas. Desde Tierra Sana también peleamos contra la administración por el exceso de burocracia y la falta de apoyo que hay a todas las tareas administrativas que hay que hacer, a todos los procesos. O sea, no hay ningún tipo de asesoramiento en agricultura ecológica específico, ni mucho menos ya en agroecología. O sea, cuando vas a la oficina de ¿cómo se llama? La OCA, la agraria, hay técnicos, pero no saben nada de ecológico, o sea, no te ayudan, no te acompañan en el proceso. Además, si quieres empezar con una producción desde cero, que quieras ver cómo plantearla o a qué tipo de ayudas vas a poder optar, no tienen ni idea. Entonces,
Eso sumado a problemas como derivas o otros problemas de contaminación. Derivas es cuando tú tienes una producción ecológica y el vecino de al lado sí cura con químicos. El control te lo hacen a ti, no se lo hacen a ellos. Y a quien multan sin poder vender como ecológico es a ti, porque el vecino echó un químico, que con el aire te llegó a ti. Pues bueno, es así. Y nadie te da respuesta, nunca, a eso. No hay por dónde, ¿no? Es como lo de la tuberculosis en la ganadería, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos aquí en Jarandilla un grupo de productores locales. Nos hemos unido varias personas que tenemos huerta y fincas con fruta para hacer venta local. Pero no podemos vender en los mercadillos, por ejemplo, porque los mercadillos de los pueblos nos exigen estar dados de alta como autónomos para vender. Entonces, aunque hay un decreto de venta directa, no podemos hacer venta en nuestros pueblos porque tenemos que darnos de alta como agricultores, como actividad económica. Entonces, pero es que tenemos huertas o tenemos 100 kilos de kiwis, no me puedo gastar el dinero en darme de alta y en hacer esas gestiones, ¿no? Entonces, otra falta de apoyo más. ¿Qué más? Las investigaciones que se hacen desde los institutos que hay, desde Cifitex o centros de investigación, son siempre para agricultura convencional o agricultura ecológica de grandes extensiones, porque como esas investigaciones hay que financiarlas en parte, ¿cómo vamos a financiar nosotros una investigación para ver qué variedad de nogal va a ser más resistente al cambio climático o a la falta de agua? Si aquí no hay ninguna gran extensión que ponga nogales, pero yo sí tengo nogales en mi finca y quiero contribuir a paliar el cambio climático, pero nadie sabe de ese tema, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más pido? Porque esto es como la carta de los Reyes Magos, de todas las cosas que nos pasan. ¿Qué más? Os cuento que también estamos haciendo aquí en Aldea Nueva un proyecto de recuperación de las regueras tradicionales. Estamos con la comunidad de regantes, para la cual tampoco hay ningún tipo de asesoramiento, ningún tipo de facilitación de cómo llevar una asociación o cómo dinamizar reuniones o cómo facilitar que la gente pueda participar. Eso tampoco existe. Con esa comunidad de regantes, porque se está haciendo en Granada, se está viendo que el sistema de regadío que hay en las zonas de montaña es uno de los principales valores culturales que hay en la zona y que sirve tanto para medioambientalmente mantener los sistemas de la montaña, los acuíferos, todos los acuíferos y toda la flora y toda la fauna que hay, ¿no? Si no hubiera estado esa intervención de hacer esas regueras hace los 2000 años casi o los años que se hayan hecho, no estaría el paisaje tal y como lo conocemos hoy en día si no se hubiera intervenido. Entonces, si eso lo queremos mantener, pues hay que mantener ese conocimiento tradicional. Y que facilita ese conocimiento tradicional es que el agua, que cuando hay mucha agua en invierno o en primavera, en vez de ir por la garganta abajo, se quede almacenada en la sierra, se quede almacenada en la alta montaña, en las altas zonas, para que luego vaya filtrando por la tierra y llegue a los manantiales que hay en las zonas del pueblo, y luego en verano, cuando hay menos agua, siga estando hidratado la montaña. Eso, si lo trabajas paralelamente con la agricultura y la ganadería y puedes hacer unos cortafuegos productivos, que estén vivos las zonas de cortafuegos, que esté verde, cuando llegan los grandes incendios no se quemaría. Nosotros estamos en la zona del fuego, y que hubo en 2020 un fuego bastante grande en nuestra zona, en nuestra finca se quedó como un oasis verde en todo lo quemado. Y lo peor, yo no sé si fue la sensación de vivir en el entorno quemado o
todo lo que pasó después del incendio, porque no hay absolutamente ninguna gestión del monte que se podría hacer de manera comunal. O sea, por ejemplo, sigue la leña quemada en el suelo y están todas las zarzas, todas las retamas, todo alrededor creciendo, y tú estás viendo la leña ahí en el suelo sabiendo que hay legislación que les obligaría a haberla quitado, pero ahí está, porque no dejan que haya una gestión comunal del monte para ir a retirar esa leña que es combustible para el próximo incendio. Porque como además no hay ganadería, porque estoy obligada a nombrar la caza en la gran caza, no la gente del pueblo que sale No a la caza cazar, social, sino sino los cultivos privados. Exactamente, que tiene sus intereses, pues ni puedes utilizar caminos, ni puedes utilizar determinado... Además, ese incendio se produjo en un gran coto de caza en Jerte, que pasó Aldea Nueva. Claro, O y sea que... entonces, bueno, luego el camino lo arreglan, pero no lo arreglan, pero nadie lo mantiene. Se invierte mucho dinero público en toda la reparación de los efectos que tuvo el incendio sin tener en cuenta la población local. Es un camino en el que transito todos los días y vas a poner un tubo donde pasa el agua exactamente donde yo sé que no pasa el agua. O sea, ¿por qué no me preguntas, señor ingeniero? Que a lo mejor, si hablamos, entendemos que el tubo en vez de así lo ponemos ahí, porque verás que es que aquí tú no lo has visto cuando llueve, pero yo sí, pero no hay ese diálogo con quien viene a hacer las obras, y porque a su vez vienen los técnicos, la subcontrata de la otra, que es como lo de ir al médico a la hora del autobús, que es imposible que el que esté hablando ahí a pie de obra tenga contacto con quien firmó el proyecto de la obra que hay que hacer, ¿no? Y eso en toda la montaña, ¿no? Podría ser algo muy que se podría colaborar entre las regueras, la ganadería, la agricultura, todo, pero no hay manera. Podemos seguir hablando, pero yo creo que luego ya más. Muchísimas gracias. Pues sabes que justo la semana pasada pregunté por los regadíos históricos tradicionales al secretario general de Desarrollo Rural, que le deberían de llamar secretario general de Grandes Regadíos, porque es lo único que hace esa secretaría, pensar en los grandes regadíos, que son inversiones multimillonarias, que además requiere una transformación absoluta del paisaje, que además es para regar cultivos de secano, o sea, quieren regar olivo y vid, y además sacar el agua de embalses que ahora mismo están a menos del 13%. Ese es el planteamiento, ¿no? Los grandes proyectos de la Consejería de Agricultura en torno al regadío es esa. Y cuando le hablaba precisamente de regadíos históricos del norte de Cáceres, de que estaban planteando unas ayudas que en vez de ayudar obstaculizaban aún más el mantenimiento de esto mismo, pues porque obligaban a las comunidades de regantes a cuestiones como, por ejemplo, tenía que ser todo obra nueva, no había dinero para mantenimiento de las regueras, y si vas a mantenerlas tiene que ser impermeabilizando la reguera, que son de tierra, y por eso precisamente al ser de tierra va percolando y va alimentando los acuíferos. Pero claro, no echar hormigón, esto es del siglo pasado, por favor, o sea, hay que hormigonar aquí todo, y cuanto más mejor. Entonces, bueno, nada, me acabo de recordar a esta comisión que he tenido tan maravillosa, este encuentro y este intercambio de visiones. Y bueno, pues desgraciadamente, si no se comprenden sistemas que llevan acompañándonos siglos, pues difícilmente, si no los comprendes, difícilmente los vas a poder ayudar o por lo menos mantener. Es una desgracia, sinceramente, pero es lo que tenemos. Pues muchísimas gracias por tus aportaciones, porque creo que son muy útiles, y que haces una descripción bastante real de las dificultades a las que se encuentran los pequeños productores, que además son los que mantienen abiertos nuestros colegios rurales, nuestros pueblos, porque la agricultura del agrobusiness y de los fondos de inversión
vienen a hacer negocio, pero no a generar desarrollo ni bienestar en el territorio, eso lo tenemos claro. Y terminamos con mi querido Jon Álvarez. Jon viene de Perales del Puerto, un pueblito de la Sierra de Gata. Y bueno, pues es un activista infatigable por el desarrollo rural, por la vida en los pueblos y ha movilizado a todo su pueblo en contra del cierre de la oficina bancaria, ¿no? Sabemos que el cierre de las oficinas bancarias conlleva detrás de sí la desaparición del pueblo, no vamos a decirlo así tan dramático, pero minimizar mucho lo que viene a ser el desarrollo económico del pueblo y debido a eso pues ir cerrando el pueblo, pues sí. Entonces, bueno, yo pues todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias. Yo a ver qué digo ahora después de toda esta ponencia, pero bueno, yo centrarme en el que quizás sea el que para mí es uno de los actos que más me llenan, porque al final hablamos en Extremadura, podemos hablar de educación, podemos hablar de sanidad, de todo, pero en Extremadura tiene que ir ligado a lo rural. Y nuestros pueblos son la base de esta tierra. Efectivamente. Y sí, y es que además tenemos la población mínima en los pueblos. Tenemos de los 223 municipios que tiene Cáceres, 155 son de menos de 1000 habitantes. Y a esos municipios son a los que más estamos condenando a una exclusión financiera, porque son unos municipios que al final quedan envejecidos, porque la migración de los jóvenes, la despoblación, al final hace que en esos pueblos la gente que quede sean nuestros mayores, que quedan a merced de una atención que tiene que ser personal. En el momento que empieza el cierre de una sucursal, esa gente se ve excluida totalmente porque no puede acceder al cajero, que aunque se lo dejen allí puesto, van a ir y no van a ser capaces de entenderlo. Una app de banca que me están poniendo aquí, no saben, no sé usar la mitad de las veces ni yo. Entonces, tenemos que seguir luchando porque en nuestro pueblo siga vivo todos esos servicios que de algún modo son privados, pero que son obligatorios. Porque sí, nosotros tenemos nuestro médico, nuestra oficina de correos, pero no, nuestra escuela. Pero es que el banco tiene que ser parte fundamental de la vida del pueblo, porque al final nos obligan a cobrar una pensión por ahí, a cobrar una nómina por ahí, ya sea del paro, lo que sea, y a la vez te obligan a hacer los pagos por ahí. Por lo tanto, tenía que ser obligatorio que prestaran un servicio, ya que es obligatorio para ti usarlo. Y sobre todo más teniendo en cuenta cuando están teniendo beneficios descomunales, ¿no? Y no se cansan de seguir cerrando. Ahora mismo Diputación, creo que fue en noviembre, finales de noviembre, ha hecho un convenio con una entidad bancaria para mantener el servicio financiero en 38 municipios de la provincia, en el Cáceres, por 1.600.000 euros, ¿no? Pero claro, nos encontramos con que te tienen que dar servicio de oficina más cajero, oficina o cajero. Pero es que los servicios de oficina viene a ser que tiene que abrir una vez a la semana, 3 horas. Entonces, las colas en un pueblo como el mío, que es de 900 habitantes, si nos ponen una cosa así, las colas se van para más de las 3 horas, porque no puedes hacer una gestión en ese momento. Entonces necesitas que esté abierto de forma periódica, no solamente ahí cuando ellos vengan en gana, ¿no? Han maquillado mucho los números, todos los sitios, con la historia de los agentes financieros dejándonos un cajero y nos dicen, no, pero es que sí tienen servicio, pero no tienen el servicio que se merecen. Porque un agente financiero no te puede realizar las mismas gestiones, no deja de ser un trabajador autónomo que está más, tiene que necesitar Explotadillo. más explotado, sí, no quería decirlo así, ¿no? Pero más explotado, necesita sacar al final su jornal, ¿no? No deja de ser un trabajador y el banco gana, ellos tienen que ganar y al final el perjudicado siempre es la persona que va allí a recibir un servicio.
Hemos visto que tenemos 78 municipios en la provincia que carecen de todo, de cajero, de sucursal, de agente financiero, carecen de todo. Porque claro, vemos que a la hora de cerrar una sucursal decimos, bueno, hay que cerrar una sucursal, ¿dónde la cerramos? En Cáceres, más de 95.000 habitantes, o Descarga María, un pueblito de la Sierra de Gata que tiene 106 habitantes. Claro, pues lo cerramos en Descarga María porque claro, tenemos que darle servicio a mayor número de población, pero claro, condenamos totalmente a esas 106 personas de Descarga María a la exclusión total, porque, como decíais, el transporte es nulo, no hay un transporte para ir a un pueblo al lado, te quedas en una población, bueno, más lo mismo, envejecida, que no sabe usar las apps, no sabe usar nada, en unos comercios locales en los que carecen también del plástico. La tarjeta de crédito en el medio rural está costando que entre, porque para ir a por el pan necesitas efectivo, no necesitas, no vas a ir a hacer una compra como pues se puede ir a las grandes superficies en los grandes núcleos de población. Aquí vamos a por el pan, vas a por al café, tal cual, y no te tienen para que pagues con tarjeta. Y eso que no se sabe usar en muchas ocasiones. Yo ya quisiera haber visto a mi abuelo usando la tarjeta de crédito, ¿no? Que sería una cosa. Entonces, condenamos totalmente a esa exclusión al medio rural, pero es que a una exclusión total, no es una exclusión parcial. En Cáceres, si no la cierran, pues bueno, les cuesta hacer cola en otra sucursal, pero al final podrían acceder a un efectivo o a una gestión o a cualquier cosa que tengan que hacer ahí. Nuestra realidad es que desde 2008 se han cerrado más de la mitad de las sucursales. Partíamos de más de 45.000 oficinas repartidas por el territorio nacional a menos de 20.000 el año pasado. Y el 99% de esas oficinas se han cerrado en el medio rural, porque no interesa. No interesa el medio rural porque al final, como es algo, como ya hemos dicho, obligatorio, vas a buscarte las formas de tener el servicio. Y como perjudicas a menos personas, pues les da un poco igual tener perjudicar a ese pequeño núcleo de población, ¿no? Es que en Cáceres, hemos dicho, había 78 municipios sin nada, pero es que sin sucursal hay 170. ¿No? Que eso que lo paliamos con agente financiero, lo paliamos con un cajero, y lo paliamos de forma que al final, yo vuelvo a lo mismo siempre porque creo que, y es lo que más a mí me está pesando, nuestros mayores. Son a los que terminamos condenando total y absolutamente a esa exclusión financiera que no podemos permitir, porque en Extremadura tenemos que ligar todo a lo rural y a la geografía, ¿no? A esta dispersión geográfica que tenemos, que claro, que hace que posiblemente necesitemos eso, sucursales en cada municipio, porque si no tenemos transporte, no tenemos sucursal, no tenemos una digitalización, pues al final estamos condenados a esa exclusión. Nosotros en Perales, como ya he dicho, al final fuimos los movimientos sociales los que, bueno, nos movilizamos. Al final la propia Irene estuvo allí apoyándonos, y lo más bonito de todo fue ver a todo el pueblo en ese ámbito gritando de que mi pueblo no se cierra, de que queremos este servicio, necesitamos este servicio, vamos a hacer lo posible por luchar por este servicio. Y al final ves que se han unido más pueblos, después ha salido Villamiel, Cadalso, han empezado a quejarse y a poner, pues, bueno, el grito en el cielo, quejándose por una situación que poco a poco se va acrecentando. Esto de Diputación, como hemos dicho, va destinado a lo rural, pero es para municipios de menos de 20.000 habitantes. Entonces, si yo soy una entidad bancaria y tengo que elegir entre poner mi sucursal en Moraleja de 5.000 habitantes o en Descarga María de 106,
Bueno, pues yo no es por pensar mal, pero lo va a poner en el de 5.000. De hecho, la entidad financiera que ha firmado ese acuerdo, he visto que estaba abriendo una caja en Moraleja. ¿No? Entonces, claro, al final cumplimos la ley, cumplimos el acuerdo, pero seguimos dejando a ese medio rural, a esos pequeños pueblos, los seguimos dejando sin nada. Y yo pues, me mato a decir que son pueblos que son sumamente envejecidos, que necesitan de esa atención presencial. No pueden ser que pongamos un cajero y ese municipio ya está listo, ¿no? Porque tiene acceso al efectivo, porque puede a través de ahí descargarse ciertos certificados para hacer un ingreso. No, es que no saben y no podemos hacerle tampoco, digamos así, el trabajo sucio a los bancos. No podemos ir a enseñar a nuestros mayores a que utilicen un cajero, a que se descarguen una app en el móvil, porque es su obligación, es la obligación de los bancos ofrecer ese servicio. No podemos decirle a una persona que se acaba de descargar, tiene un smartphone y con letras grandes para poder entender el WhatsApp que le ha enseñado su hijo o su hija a cómo usarlo para poder saber de esa persona. Ahora decirle que se descargue una app de un móvil y que a través de ahí, porque tienes ahí un cajero que te va a dar efectivo y a través de ahí vas a ir tú gestionando tu día a día. No, tienen derecho a una atención presencial, a una atención personal, ¿sabes? Sobre todo eso, una persona que esté allí trabajando, que conozca la realidad de cada pueblo, que sepa de lo que se necesita, ¿sabes? Como yo siempre digo, a mí me viene la cartera de mi pueblo y si no estoy en casa me manda un WhatsApp, ¿no? Que me dice, oye, te traía un certificado, pásate luego por correo a recogerlo. Esa atención personalizada que tenemos en los pueblos con los servicios públicos, pues eso mismo tenemos que tener con estos servicios privados que ganan mucho dinero. Pues vale, es lógico que un bar, por desgracia, si llega a un momento en el que pues, no genera para poder vivir, tenga que cerrar. Pero si está ganando dinero, no puede cerrar. Debería de mantenerse siempre ahí. Entonces, bueno, yo para terminar, me encanta la opción esa de mi pueblo no se cierra, pero siempre he dicho que hay que pensar en plural y los pueblos tenemos que ser de forma colectiva. Así que para acabar con 5 palabras y decir a todos que los pueblos no se cierran. Los pueblos no se Yo, muchas gracias. Además, no tener entidad bancaria en el municipio, también yo creo que crece la inseguridad, el sentimiento de inseguridad, porque estamos al final obligando a los mayores a que vayan una vez al mes a recoger su pensión a un banco y tener que guardarla en casa, cuando sabemos que cada vez hay menos vecinos alrededor en los municipios y, bueno, pues la gente mayor cada vez se siente más abandonada. Nosotras hemos pedido en numerosas ocasiones que la Junta de Extremadura deje de trabajar con aquellas entidades que sigan cerrando oficinas en el medio rural, porque les pedimos una responsabilidad social y territorial. Entonces, yo no puedo obligar a un banco a que no cierre oficinas, pero sí puedo sacar todo el dinero de la PAC del banco que esté cerrando oficinas en los pueblos. A mí me duele mucho cuando voy a un acto para informarme sobre la política agraria común y está financiado por Unicaja, porque sé que lo financia Unicaja porque al final el dinero de la política agraria común pues va a ir a Unicaja, cuando Unicaja está cerrando oficinas en el medio rural. Entonces, yo creo que lo que habría que hacer desde la administración pública es precisamente lo contrario, ¿no? Y favorecer o premiar a aquellos bancos que no cierren oficinas, y si no está cerrando oficinas X entidad bancaria, que no voy a decir el nombre porque no voy a hacerle publicidad, pero es a la que me he cambiado, precisamente porque no está cerrando oficinas en el medio rural, sino que las está abriendo, pues debería de la administración pública trabajar mucho más con estas entidades, ¿no? Que sí que demuestran que tienen cierta empatía, por lo menos cierta responsabilidad territorial, ¿no? Pero yo creo que al final, John, vamos siempre a... Vaya que... es mi madre fijo. No te peso ahora. Sí.
Sí, que al final yo creo que siempre vamos a la misma solución, y es que si queremos garantizar derechos, y yo creo que el derecho a tener una atención bancaria debería de serlo, porque al final, como tú bien dices, o sea, si estamos obligados a pagar impuestos a través de las entidades bancarias, si estamos obligados a tener una cuenta bancaria para poder recibir una nómina, pues al final eso los poderes públicos tienen que garantizarlo también. Y vamos a lo de siempre, necesitamos estructuras públicas que garanticen derechos, porque está visto que el mercado o la ley de la oferta y demanda pues no garantiza derechos cuando estamos hablando de pequeñas poblaciones que no dan negocio y que al final son empresas privadas que toman decisiones libres pero que condicionan la vida de muchísima gente. Entonces creo que ahí la Junta de Extremadura debería de haber sido pues mucho más dura y no haberse contentado con poner cajeros en algunos municipios, no en todos además, sino en algunos municipios. Esa no es la solución. La solución es hacer que las oficinas se mantengan o garantizar ese servicio personalizado para la gente que habita los pueblos, que es gente muy mayor, ¿no? Bueno, y como esto va también de escucharos a vosotros y a vosotras, pues si alguien quiere hablar, este es su momento, levantar. Bueno, y antes de nada, perdonadme, quería disculpar a Alberto Cañedo, que como sabéis también iba a estar hoy aquí con nosotros, exalcalde de Carcaboso, ganadero agroecológico y bueno, un tipo admirable que no lo ha tenido nada fácil y que bueno, muchos de vosotros sabéis su vida. Y siempre es un placer tenerle aquí por la sabiduría que tiene y por las experiencias que atesora, ¿no? Pero por cuestiones personales pues no ha podido estar hoy aquí con nosotros y nosotras. Y bueno, pues le mandamos un abrazo enorme a él y a toda la familia.